Existen voces que han hechizado al mundo, ojos que han ido más allá de la percepción, pero solo un rostro ha logrado dejar su marca en las raíces de la historia del hombre. Este es el rostro de María, la Madre de Jesús. Hoy, después de 2000 años, sigue siendo venerada por millones de fieles. Es una figura importante para los católicos, musulmanes y ortodoxos. En su nombre han sido erigidos santuarios alrededor del mundo. Una figura controvertida que ha enfrentado a los teólogos e historiadores de todas las épocas. Muchos se preguntan sobre la naturaleza de aquella niña que nació y creció en la pequeña aldea de Nazaret. ¿Pero quién fue María? ¿Realmente existió? Las cosas más increíbles que el hombre se pueda imaginar, las podemos encontrar en la persona de María, quien no es precisamente una figura mitológica ni una criatura fantástica, sino que es alguien que realmente vivió y que estuvo en este mundo. Yo partiría del hecho que María es una presencia histórica comprobada. No hay nada inventado. Si existe algún tipo de invención, tiene que ver con el aspecto ideológico de esta persona. María también es venerada por los musulmanes. De hecho, en el Sagrado Corán figura como la única mujer a quien se le otorga el título de sídica, aquella que solo habla con la verdad. Esta preciosa mujer, a quien Dios Omnipotente ha reconocido su pureza, es elegida entre todas las mujeres del mundo para llevar la palabra de Dios Omnipotente y para darle vida a Jesucristo. ¿Desde dónde partimos para conocer a María? Lo que sabemos con seguridad, el culto mariano tiene orígenes antiquísimos, es tan antiguo como la fe cristiana. San Lucas, el evangelista, escribió en el año 60 después de Cristo: «Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada». Si en aquel tiempo la Virgen no hubiese sido ya objeto de adoración, esta frase no habría tenido sentido. Si observamos las ruinas que se encuentran bajo la iglesia de la Anunciación en Nazaret, veremos invocaciones a Nuestra Señora relativas al siglo II y III. Tenemos imágenes de Nuestra Señora en las catacumbas de Roma, datadas en los siglos II y III. Pero la imagen que, según algunos historiadores, se trataría del retrato auténtico, es el de la Madonna Advocata, actualmente protegida por las oraciones de las monjas del monasterio del Santo Rosario en Roma. Entre los 30 íconos atribuibles a San Lucas Evangelista, según la tradición, hay quienes afirman que es la única que realmente fue pintada por él. ¿Pero qué elementos confirmarían su autenticidad? Este es el primer ícono. Se puede ver que el ícono de Santa María la Mayor tiene un niño pequeño en brazos. Esta representación se convirtió en obligatoria a partir del Concilio de Éfeso, en el año 431. Después de dicho concilio, todas las imágenes marianas debían tener un niño en brazos. En cambio, esta Virgen no tiene el niño en brazos, entonces el ícono es prebizantino. Rostro redondeado, ojos mirando hacia horizontes lejanos, boca rosada y una mano que parece indicar el camino. Son detalles típicos del arte sirio, país que vio nacer a Lucas, el evangelista. Además, la técnica pictórica de la Advocata, que utiliza colores diluidos en cera fundida, se remonta al siglo I. Teniendo en cuenta el dictamen histórico-artístico, tanto de la técnica como de la tradición, sin lugar a dudas, este es el ícono de la Virgen más antiguo que existe en el mundo. Nunca se podrá afirmar con total certeza que la Advocata fue pintada por San Lucas. Lo que sí es cierto
es que en su Evangelio encontramos la descripción detallada sobre algunos aspectos de la infancia de Jesús. Por ello, muchos historiadores han llegado a la conclusión que Lucas conoció a María o a personas allegadas a su familia y que en base al testimonio de las mismas redactó sus escritos. Los Evangelios son sin lugar a dudas el punto de partida para delinear a María. Pero ¿cómo se puede confirmar su autenticidad? ¿Son solo leyendas los relatos que se encuentran en sus páginas o corresponden a hechos que ocurrieron realmente? Mientras que de los textos clásicos tenemos pocos, de Platón hay solamente 11 copias manuscritas, de César también, de Tácito solo 2 copias manuscritas. En cambio, de los Evangelios tenemos alrededor de 15.000 manuscritos. Lo que es importante subrayar es que todos estos manuscritos coinciden entre sí. Si un texto fue copiado 15.000 veces por escribanos, en distintos idiomas y en varios países, significa que dicho escrito era considerado muy importante. Más aún, el hecho de que todos los manuscritos contengan las mismas palabras, sin añadiduras ni modificaciones, pudiera evidenciar la fidelidad del texto original. Pero, ¿qué dicen los Evangelios sobre María? María entró en la historia como la madre de Jesús, porque los documentos más antiguos de donde surge su nombre pertenecen justamente al Evangelio de Marcos. En estos textos antiguos y en estas tradiciones se proporciona el nombre de la madre de Jesús, María. El Nuevo Testamento habla poco de ella. Aparece en Mateo junto a José. Juan la llama Madre de Jesús al inicio y al final de su Evangelio. San Lucas hace una descripción un poco más detallada. Pero para lograr trazar una imagen de María, hay que buscar en otras fuentes, en particular, en los llamados Evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos son unos escritos que tienen que ver con la historia o parte de la historia y con la vida de Jesús, de su familia, de sus discípulos. Por lo tanto, tienen características similares a los evangelios que forman parte del Nuevo Testamento, pero que se distinguen precisamente porque no han sido incluidos en el Nuevo Testamento. Podemos decir que los evangelios apócrifos son plausibles por ser coetáneos de los evangelios. Però ecco che gli apocrifi, pur avendo Los apócrifos, más allá de que tienen una particular relación con mitos, mitologías y relatos fantasiosos, cuentan con un arraigo histórico importante. La Iglesia no da crédito a los apócrifos desde el punto de vista de la fe, pero respeta a los apócrifos, porque son de gran ayuda en la lectura global del misterio de María. De hecho, los escritos que actualmente conforman el Nuevo Testamento son solo una parte de la gran cantidad de textos que hablaban de Jesús. Los padres de la Iglesia fueron quienes seleccionaron algunos de ellos y los recopilaron en aquel que luego se convertiría en el Evangelio. Todos los demás fueron definidos apócrifos, no auténticos, fueron dejados de lado y demonizados por mucho tiempo. Uno de esos textos es el protoevangelio de Santiago, antiguamente titulado Revelación de Santiago o Nacimiento de María, un texto que se remonta al siglo II, en el que se describe toda la vida de la Virgen. La versión más antigua fue descubierta en el año 1952, cuando en Egipto salió a la luz un papiro llamado Bodmer. ¿Qué dice el Evangelio de Santiago de la infancia de María? Sería limitado imaginar a quien engendrara al Hijo de Dios como una simple joven de Nazaret. Ella fue la elegida, fue predestinada. No pudo haber sido una joven común. Era mucho más que eso. Y esto quedó claro desde el momento de su concepción. Según el protoevangelio de Santiago, los padres de Nuestra Señora eran San Joaquín y Ana, una pareja que vivía en Jerusalén. Joaquín provenía de la familia del rey David, de la familia real del antiguo Israel.
Y Santa Ana pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón, los levitas. Era una pareja ya anciana que no había tenido hijos, hecho que para el credo judío era causa de vergüenza, una transgresión al mandamiento de Dios: sean fecundos y multiplíquense. Por tal motivo, a menudo la gente se burlaba de Joaquín. Y él se sentía muy triste por tal motivo. Fue al desierto y rezó durante días y días, ayunó y rezó en un lugar no muy alejado de Jerusalén. Finalmente un ángel se le apareció y le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones. Atravesando las dunas del desierto de Judea, no muy lejos de Jerusalén, se encuentra un grupo de grutas, actualmente coronado por el monasterio de San Jorge. Según la tradición, estas grutas serían las mismas que habrían cobijado a Joaquín durante sus jornadas de silenciosa oración. Se trata de las grutas de Cosiba. De esta manera, también Joaquín y Ana, de cuyo consentimiento dependía la llegada al mundo del Salvador, concibieron y criaron a esta pequeña niña, María, sobre quien se concentraba la esperanza de todos los hombres. El 8 de septiembre, Ana dio a luz a una niña, que la llamó María. En el interior de los muros de Jerusalén, la iglesia de Santa Ana marca el lugar de nacimiento de la Virgen. Pero para llegar hasta este lugar milagroso para los católicos, hay que descender a lo más profundo de la cripta. La tradición dice que María nació en Jerusalén. Y ya desde tiempos muy antiguos, tradicionalmente, se afirmaba que ella nació donde hoy se encuentra la iglesia de Santa Ana, quien fuera la madre de la Virgen. De todas formas, la tradición dice que en el sótano, en la cripta de la iglesia, nació María. Sobre la infancia de María no se conoce mucho. Según los historiadores, las fuentes son demasiado antiguas y poco confiables. Fue Lucas, en su Evangelio, quien la describió como la novia prometida de un hombre llamado José. José contrajo matrimonio con María. Quizás sus familias se conocían, porque Nazaret no era una metrópoli, sino que era una pequeña aldea, y allí el problema sobre todo era la historia del clan. La gente se casaba por interés. María accedió a este compromiso de la misma forma que José. Probablemente, indudablemente, luego al conocerse se amaron. ¿Pero quién era José? Existen tradiciones enfrentadas que lo definen como un hombre anciano, sumiso y por otro lado como un joven judío. Josef ist von Gott auserwählt worden, weil aus dem Stamme David stammt. Josef hatte dann die Aufgabe. José fue elegido por Dios porque descendía de la estirpe de David. La tarea de José era la de proteger a la Virgen y criar a Jesús. Obwohl Gottes Sohn ist, war doch auch wahrer Mensch, der in der Werkstatt des Zimmermanns. Aunque fuese hijo de Dios, también era un hombre. Creció en el taller de carpintería. Allí se formó y pudo aprender de su padre. Según la ley del levirato, José debió haber sido muy joven. El hombre tenía que casarse antes de cumplir 18 años. El joven José, junto a su prometida, se trasladaron hacia Nazaret. Aquella pequeña aldea citada en los evangelios existió realmente. La gran cantidad de ruinas de viviendas que datan del siglo I y que han sido conocidas en los últimos años lo testimonian. Bajo el convento de las religiosas de Nazaret fue protegida, según la tradición, la casa de José. Este lugar fue reconocido enseguida en el año 1884 como el lugar de la iglesia bizantina que fue construida sobre la casa de José. Yo diría que no se sabe mucho acerca de este lugar, pero es un sitio que habla, que transmite una experiencia de la historia. Es un lugar que está vinculado a la comunidad cristiana. En este lugar, además de las ruinas de una casa antigua,
emergió de la roca una habitación cuya puerta es una gran piedra circular. La presencia de un altar hace suponer que la gruta era utilizada como capilla. Tal vez en honor de algún santo. Tal vez sea la misteriosa tumba de José, llamado el Justo en los Evangelios. Lo que en todo caso es importante es que esta tumba también era venerada en Nazaret. Incluso cuando ya no era visible, después de siglos y siglos, se seguía diciendo la tumba del justo, y las personas rezaban en esta zona. Aquella Nazaret que acogió tanto a María como a su hijo, aquellas piedras que emergieron de la tierra, serían el escenario del milagro más grande de la historia del cristianismo, la encarnación de Dios. También hay diferentes tradiciones acerca del lugar de la concepción. Se dice que ocurrió en Nazaret. Los griegos, por ejemplo, creen que el ángel apareció mientras ella se encontraba en una fuente recogiendo agua. En cambio, los católicos, los latinos, dicen que ella estaba en su casa, en la Santa Casa, en la casa que actualmente se encuentra en Loreto. Allí se le apareció el ángel. Sin embargo, todos coinciden en la creencia de que un ángel se le acercó, que ella encontró a Dios y que Dios se hizo hombre dentro de ella. La Gruta de la Anunciación en Nazaret ha sido venerada a lo largo de los siglos como el lugar en el que el ángel le anunció a María el nacimiento de Jesús. Tradicionalmente aquella gruta es identificada como la Casa de la Virgen, parte de la cual se encuentra en Loreto, Italia. Las tres paredes de la Santa Casa de Loreto son las ruinas de la morada de la Virgen construida en mampostería, que se encontraba en Nazaret, delante de la gruta. Es por eso que la casa de María está formada por solo tres paredes. ¿Por qué? Porque en Nazaret, la cuarta pared estaba formada por la boca de la gruta, que aún se venera en Nazaret, y por la pared rocosa circundante. Los estudios geológicos como arqueológicos llevados a cabo por el arquitecto Nanni Monelli confirmaron la perfecta coincidencia de la Santa Casa con el frente de la Gruta de la Anunciación en Nazaret. Pero ¿qué elementos arqueológicos demostrarían que ella proviene precisamente de Nazaret? Los grabados escritos en hebreo alejarían cualquier tipo de dudas. Uno in modo particolare importante. Hay un elemento muy importante. Es una inscripción en griego con dos letras del alfabeto hebreo, Lamed y Waw, Jesucristo Yedice Touteu, que traducido significa Oh Jesucristo, Hijo de Dios. Una innovación idéntica está presente al principio de otra inscripción más larga, que se puede leer en la pequeña gruta de Conone, en Nazaret. La misma se encuentra al lado de la Gruta de la Virgen. También la técnica nabatea utilizada en las piedras es idéntica a la descubierta en varios lugares sagrados de Palestina. La misma estaría relacionada con Nazaret. Una coincidencia perfecta entre tradición e historia. Todo confluye hacia la pequeña aldea de Galilea, hacia aquella casa donde María vivió y tuvo el encuentro con el ángel. Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. En la Biblia dice que el hombre nunca es un títere pasivo, el hombre dialoga con Dios. Y María misma dice, ¿cómo será posible esto? ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? Y entonces es allí cuando luego llega la respuesta esclarecedora de Dios. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La frase del ángel, el anuncio del ángel que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, demuestra que fue un milagro de Dios, que María no quedó embarazada de forma natural por el contacto con un hombre, sino que en realidad ocurrió algo único en la historia de la humanidad. Pero ¿de qué manera María concibió a su hijo? ¿Y cómo es posible que permaneciera virgen?
El estudioso Simone Venturini, partiendo de las Sagradas Escrituras, ha encontrado una respuesta a este enigma. La misma se basa en la particular fisonomía de Jesús, una fisonomía luminosa. En el Nuevo Testamento, justamente, sabemos que esta luz, esta fisonomía de Jesús posterior a la resurrección y que fuera anunciada por la transfiguración, esta naturaleza luminosa parecería ser capaz de atravesar los cuerpos. El Dios luz, cuando se manifiesta, no altera ni destruye el instrumento a través del cual se manifiesta. Dios era luz antes de la concepción. Como la transfiguración de Jesús frente a los apóstoles y las apariciones posteriores a su resurrección reafirman este concepto. Bajo esta misma forma, el Dios luz entró en María y se hizo carne. Dios entró en María sin modificar su estructura anatómica o sin modificar la estructura anatómica de sus genitales. Esta es una hipótesis, pero yo considero que es bastante verosímil. El parto se acercaba cuando, a través de un decreto, César Augusto ordenó que se realizase el censo de toda la tierra. María y José, pertenecientes a la estirpe de David, debieron partir hacia Belén, la ciudad originaria de su tribu. Una tradición basada en el protoevangelio de Santiago relata cómo María, antes de llegar a Belén, sintió los primeros dolores de parto y debió descansar sobre la roca hoy conocida como la roca de la Catisma. A lo largo del trayecto desde Jerusalén hasta Belén, alrededor de 6 kilómetros de distancia, encontramos una iglesia bizantina muy antigua. Son las ruinas de una iglesia octogonal y que estaba construida alrededor de una roca, la roca sobre la cual, según la tradición local, Nuestra Señora descansó antes de llegar a Belén. Los evangelios relatan que en aquel lugar transcurrieron los días previos al parto. María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió con unas telas y lo recostó en un pesebre. Ya a partir del siglo II, muchos autores como Justino Mártir hacen referencia a una gruta como el lugar en el que nació Jesús. Aquella misma gruta actualmente se encuentra dentro de uno de los santuarios más importantes para la cristianidad, la Basílica de la Natividad. La única cosa verdadera acerca de Belén es, por supuesto, la Iglesia de la Natividad. Consideremos que es la iglesia más antigua que aún funciona en el país. Fue uno de los primeros lugares donde Helena, la madre de Constantino, descubrió la gruta. Luego fue precisamente Constantino el Grande, hijo de Helena, quien mandó a construir allí una iglesia, identificando de esa manera como sagrado a dicho lugar. María, Madre de Jesús, una figura misteriosa que ha enfrentado a teólogos e historiadores de todas las épocas. Los evangelios hablan poco de ella. Las fuentes apócrifas la definen como concebida milagrosamente. Aquella joven que nació y creció en la pequeña aldea de Nazaret es la protagonista del milagro más grande en la historia del cristianismo, la encarnación de Dios. Pero ¿cómo ocurrió el nacimiento de Jesús? ¿Qué sucedió realmente en el momento del parto? Los textos apócrifos lo describen como un acontecimiento extraordinario. El mundo se detuvo, y José fue testigo de ello. Se han hecho descripciones similares, pero nunca en este modo. Incluso Lucas habla de una gran luz. Habla de los ángeles que aparecieron en el cielo, de la gloria de los ángeles.
Debemos resaltar el hecho de que la luz aparece durante el nacimiento, pero también lo hace en la resurrección, es decir, que la luz acompaña a Jesús desde el inicio hasta el final. El protoevangelio de Santiago describe el nacimiento de nuestro Señor no como un nacimiento humano normal, sino como un acontecimiento divino rodeado por la luz divina. Está escrito en el protoevangelio que no solo los ángeles cantaban, sino además que apareció una gran luz, que la luz salía desde el vientre de María y que Jesús nació sin dolor. Lo hizo a través de la luz, algo que es maravilloso. Nació Jesús, el Hijo de Dios, concebido como luz divina, y como tal se convirtió en hombre sin dañar ni corromper el cuerpo de su madre. Una profecía del Antiguo Testamento pareciera preanunciar este momento. La profecía de Isaías 7:14 dice: La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y por lo tanto, en ella se preanuncia precisamente la virginidad. Según la fe católica, María mantuvo su virginidad durante y después del parto. Este concepto también forma parte del credo musulmán. Según el texto del Corán, en el capítulo Al-Iram, Dios afirma claramente que ella fue elegida entre todas las mujeres del mundo. Es muy respetada y tiene dignidad. Ella era virgen y quedó embarazada por obra del Espíritu de Dios. La virginidad de María es un dogma de fe que fue proclamado en el año 553. El mismo constituyó uno de los elementos más controversiales respecto a la figura de la Virgen. Esta virginidad de María no es algo insignificante para nuestra fe. Tiene un sentido muy importante para la cristología, es decir, para entender correctamente quién era su Hijo Jesús. La Santísima Madre de Dios es virgen antes, durante y después del parto. Y este dogma está representado en los íconos en forma de estrellas. Tanto es así que sobre las imágenes encontramos o 3 estrellitas o 3 crucecitas o 3 pequeñas decoraciones. Casi siempre son estrellas, dispuestas una sobre el hombro derecho, otra sobre el hombro izquierdo y la otra sobre la frente. Estas 3 pequeñas estrellas representan o tienen la función de recordar que María es virgen antes, durante y después del parto. Así como para la Iglesia la virginidad de María tiene un valor irrenunciable, para algunos historiadores, en cambio, es un elemento que deriva de la tradición y que no es deducible de las Sagradas Escrituras. En síntesis, en el Nuevo Testamento no hay nada que nos empuje a considerar a María como virgen después del nacimiento de Jesús. Este es un dato de la tradición, que comenzó a afirmarse desde muy temprano. Lo encontramos por primera vez en el protoevangelio de Santiago, pero que no se puede basar en los textos bíblicos. María se convirtió en madre. Desgraciadamente, el silencio de los evangelios acerca de la infancia de Jesús nos permite apenas imaginar los primeros años de su vida. Lucas, el evangelista, relata que el niño creció y se hizo fuerte en su casa de Nazaret. Recientes descubrimientos llevados a cabo por un grupo de arqueólogos a cargo de Ken Dark han sacado a la luz las ruinas de una antigua vivienda del siglo I. ¿Es probable que se trate de la casa donde creció Jesús? Es muy importante mencionar que en los últimos años, la aldea de Nazaret, y tenemos que considerarla como una aldea, fue descubierta en las cercanías de la iglesia de la Anunciación. Si tratáramos de encontrar la casa de Jesús, tendríamos que buscarla justamente ahí. En efecto,
En el año 2009, durante la construcción del Centro Internacional María de Nazaret, lugar en el que los visitantes pueden recorrer el misterio de la Virgen, también fueron descubiertos objetos pertenecientes a una típica familia judía de Nazaret. Algo de lo que estamos seguros es del hecho que los arqueólogos identifican alrededor de 50 casas en la ciudad de Nazaret en la época de Jesús. Jesús vivió a lo largo de 30 años en esta ciudad. Tenemos prácticamente la certeza de que Jesús, María y José han venido hasta esta casa. María fue quien guió y apoyó a Jesús. Como madre, lo educó y lo ayudó a crecer. Pero fue también aquella mujer, elegida como la protectora del Hijo de Dios, quien durante las bodas de Caná lo empujó a revelarse al mundo. En el episodio de las bodas de Caná, ciertamente María aparece como alguien que es consciente de las posibilidades que tiene su hijo de hacer algo en esa determinada circunstancia, algo que va más allá de las posibilidades humanas, y por lo tanto se dirige a él para pedírselo. María le dijo a su hijo, no tienen más vino. Ante un rechazo inicial por parte de Jesús, ella no se preocupó. Ella sabía que había llegado el momento justo. Sabía que en ese entonces el Hijo podía manifestarse. Fue así que se dirigió directamente a los sirvientes y les dijo, todo cuanto Él os diga, hacedlo. El agua se transformó en vino y aquel se convirtió en el primer milagro realizado por el Hijo de Dios. No nos olvidemos que María es una mujer, y esto no es un hecho secundario. Esto demuestra no solamente la sensibilidad para darse cuenta de cuáles son las falencias, las cosas que pueden causar sufrimiento, aquello que puede arruinar una fiesta. Hablando a nivel histórico, a nivel simbólico, María es la madre del aquí y ahora. En ese momento, María demuestra una fe en Él que los apóstoles no tienen. Aquel pedido por parte de María en Caná marcó el fin de la vida familiar de Jesús en Nazaret. Él se alejó de su aldea y el reencuentro con su madre se produjo en el momento de su muerte. A los pies de la cruz tenemos un momento muy solemne, porque por un lado están los pocos discípulos que permanecieron fieles y por el otro lado están la mayor parte de los discípulos que habían escapado. Entre estos pocos se destaca la figura de María. Allí Jesús encomendó a María al cuidado de Juan. Pero ¿cómo se puede interpretar este acto? ¿Por qué Jesús encomienda a su madre a Juan, su discípulo predilecto? Por un lado, fue un acto necesario legalmente, ya que cuando muere el marido, el hijo mayor debe cuidar de la madre, y si éste muere, lo debe hacer el segundo hijo. Pero por lo que sabemos, María no tenía otros hijos. Entonces nuestro Señor tenía que encontrar a alguien más para que cuidara de ella. Bajo la cruz, Jesús le encomienda a su madre a Juan. A partir de aquel momento, ¿qué sucedería con María? El personaje de María aparece por última vez en los textos canónicos, en el primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando dice que después de la ascensión de Jesús, tanto los 12 como los demás discípulos se reunían en una casa y estaban juntos orando, compartiendo el pan y esperando la llegada del reino junto a María. Es el último pasaje en el que se habla de ella. De hecho, son solo los textos apócrifos, llamados tránsitos, los que se refieren a su muerte. Y se relata que todos los apóstoles fueron transportados milagrosamente hasta Jerusalén para reunirse alrededor de la Virgen, quien después de haber expresado su última voluntad, ascendió a los cielos en cuerpo y alma.
Pero estos textos no necesariamente tienen un valor histórico incontrovertible, dado que además están llenos de elementos legendarios, hasta fantasiosos y novelescos. No hay un relato unitario. Los relatos son muy amplios, variados, y por lo tanto no podemos tener la certeza de lo que ocurrió realmente. En realidad, la muerte de la Virgen aún hoy permanece envuelta por el misterio. Para algunos teólogos defensores de la llamada posición inmortalista, la única respuesta posible es que María no murió. Tradicionalmente se ha hablado de dormición de la Virgen, dado a entender que el tránsito de la vida terrenal a la celeste hubiera ocurrido de manera completamente indolora, casi como si fuera un sueño en la paz de Dios. El 1 de noviembre del año 1950, Pío XII promulgó el primer y último dogma mariano, la Asunción de María en cuerpo y alma, en el cual, curiosamente, no se habla de su muerte. ¿Por qué? Al igual que antes, esta pregunta permanece abierta, ya que se cree que María no murió, pues la muerte es una consecuencia de los pecados. Ella, siendo libre de pecado y habiendo concebido de manera inmaculada, completamente pura, no tenía que morir. Y de hecho, no murió. Una estatua de marfil y madera, ubicada en el centro de la imponente cripta de la Abadía de la Dormición en Jerusalén, recuerda a todos los peregrinos el preciso instante en el que María cayó en un sueño profundo. Sabemos que ya en el período bizantino, en el siglo V, existía una gran iglesia llamada Iglesia de Santa María de Sion. De allí nació la tradición según la cual, en aquel lugar, la Virgen cayó en el sueño eterno. De aquí deriva el nombre de dormición. La muerte de María sigue siendo objeto de discusión. Pero si hay algo que es cierto para todo creyente, es su asunción en cuerpo y alma. ¿Qué ocurrió después de que la Virgen exhalara su última respiración? Luego fue sepultada en Getsemaní y después de algunos días, cuando el último de los apóstoles llegó, el apóstol Tomás, se abrió el sepulcro y el cuerpo ya no estaba allí. Por lo tanto, se cree que su cuerpo fue transportado por los ángeles hacia otro lugar fuera de su sepulcro, a la espera de la resurrección final. Desde el siglo IV, existe un lugar que viene siendo venerado como la tumba de Nuestra Señora. Se encuentra en Jerusalén, a los pies del Monte de los Olivos. Una larga escalera conduce hasta el interior del Sagrado Sepulcro. Algunas versiones de los apócrifos contienen circunstancias aún más precisas, porque también mencionan la forma del sepulcro, que estaría compuesta por varias habitaciones. En una pequeña habitación se recibe a los visitantes. Un lecho rocoso, desgastado por la ansiedad de los antiguos peregrinos, recuerda el jergón en el que fuera depositado el cuerpo de María luego de su muerte. Sobre la localización de la tumba existen dos corrientes. Para muchos, Jerusalén, para otros, Éfeso en Turquía. En el año 1891, unos arqueólogos hallaron los restos de la casa que, según las visiones que tuvo la vidente alemana Catalina Emmerich, se cree que fue la morada de María, en la cual transcurrió los últimos días de su vida. Anna Catalina Emmerich tenía la facultad de la clarividencia. En sus visiones, logró ir más allá del espacio y del tiempo. Vio cosas que ocurrieron en momentos muy lejanos en el tiempo. También logró ver en el pasado a través de sus visiones, como por ejemplo, las visiones sobre los acontecimientos bíblicos, los cuales revivía y posteriormente relataba. Gracias a las visiones de Anna Catalina Emmerich, fue descubierta una casa en Éfeso que pudo haber sido la casa de María. La asunción de María a los cielos es un dogma de fe.
Pero ¿cómo es posible verificar que realmente fue llevada con su cuerpo? ¿Las apariciones marianas en un cierto modo lo demostrarían? Enoc, Moisés y Elías también fueron llevados al cielo en cuerpo y espíritu. Nunca fue encontrado el cuerpo de Moisés, así como tampoco el de Elías, quien fue llevado por un carro de fuego. Si leemos en el Evangelio el relato sobre la transfiguración de Jesús en la montaña frente a los 3 apóstoles, ¿quiénes aparecieron junto a él? Eran Elías y Moisés. ¿Pero por qué razón ellos podían aparecerse? ¿Por qué se puede aparecer? Porque Jesús se transfiguró con el cuerpo y también resucitó con el cuerpo. Elías fue llevado con el cuerpo. Por lo tanto, se puede aparecer después de la muerte, si se posee un cuerpo. Esto lo sabemos por fe. María fue asumida al cielo en cuerpo y alma. Es por esto que puede aparecer. De otro modo, sucedería lo mismo que a todos los demás seres mortales que no pueden aparecer. María, Madre de Jesús. Los evangelios hablan de su fuerza, pero dando pocos detalles. Otras fuentes la citan, pero ellas parecen ser demasiado débiles a nivel histórico. Sin embargo, uniendo todo aquello que el tiempo se encargó de preservar, se puede describir la imagen de aquella mujer tan importante para la historia del cristianismo. No tengo ninguna duda de que Jesús haya existido. Y si Jesús existió, probablemente tuvo una madre, que fue María. No existe razón para no creer en ello. Si Dios se hizo hombre, la mujer elegida para tal propósito tiene que haber sido una mujer extraordinaria, porque Cristo no solamente era puro Dios, sino que también era puro hombre. Este es el dogma del Concilio de Calcedonia. Y naturalmente, la parte divina que había en él no necesitaba ser educada, pero la parte humana sí necesitaba ser educada. Esta tenía necesidad de una madre que le enseñara todo. Y por este motivo, por supuesto que tenía que ser la madre perfecta, elegida por Dios. Una madre que preparara realmente a Cristo para llevar adelante su misión. Y esta madre fue María. Esta es la razón por la cual aún hoy, después de 2000 años, millones de personas se encomiendan a ella.